Eh, bueno, primero vamos a checar lo de tu calificación, ¿sale? Del primer parcial, considerando que nada más vamos a tomar en cuenta el examen y las tres primeras actividades. Ajá. Déjame ponerlo en pantalla. Ok, ahí está. En el examen sacaste 8 de calificación, tuviste 6 aciertos y dos respuestas que estuvieron incorrectas. Y valía 6 puntos en la escala de evaluación. Por lo tanto, está sumando nada más 4.8. Y la evaluación continua, que eran las tres actividades que correspondieron a los temas, valían 4 puntos. Te faltó la última. Entonces, nada más está sumando 2.4. Y la suma de estos dos da 7.2, que es la calificación del primer parcial sería 7. ¿Sale? De todas formas, tu calificación la puedes ver ahí en plataforma, como lo que estamos haciendo se está entregando a través de la misma, pues entonces la calificación que te aparece ahí es exactamente la que yo te estoy entregando ahorita, ¿sale? Entonces ahí lo checas y si tienes alguna duda, pues ya lo comentamos, ¿sale? Sí, está bien. Ok, vamos entonces ahora con la parte del proyecto, ¿sale? Antes de que se nos pasa el tiempo. Dame un segundito para compartirlo. Ok. Bueno. Aquí no le cambié. Bueno, ahorita lo modifico. ¿Sale? El proyecto, pues tiene que ver, obviamente, con los temas que estamos viendo y con los que nos faltan en este segundo parcial. ¿Sale? Pero a grandes rasgos, tienes que pensar en una empresa, ajá, de cualquier giro, de cualquier producto o incluso de algún servicio, es exactamente lo mismo, ¿sale? Tienes que colocar los datos generales de la empresa, ¿no? Misión, visión, a qué se dedica, producto o servicio que maneja, las características que tienen y también su organigrama. Ajá. Después vas a tener que realizar una planeación de personal, ¿sale? No nos vamos a meter en temas específicos de la planeación, sino únicamente vas a mencionar objetivos y las necesidades de personal. Es decir, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los movimientos o altas, bajas de personal que se van a hacer en esa empresa? Vamos a suponer que la empresa es nueva. Ajá, incluso la empresa puede ser ficticia, ¿sí? Si la empresa es nueva, bueno, pues uno de tus objetivos sería contratar a todo el personal, ¿no? Que tú definiste en ese organigrama. Ajá. O incluso puede ser que algunos datos, la empresa exista, ¿no? Para la misión, visión, producto y todo, eso es información concreta, ¿no? Real. Pero a lo mejor el organigrama tú lo puedes inventar. Ajá. Nada más es para cuestiones del proyecto, ¿vale? En el organigrama, pues tú obviamente vas a definir ahí los puestos que vas a estar considerando para que funcione de manera adecuada esa empresa, ¿vale? Entonces, ahora sí, de acuerdo a ese organigrama, esos datos que tú pusiste, en los objetivos, pues vas a poner, ¿no? Conseguir a todo el personal o contratar en los próximos días, en los próximos meses, en fin, los objetivos que tú quieras lograr con esa planeación de personal. ¿Sale? Y también
establecer las necesidades de personal. De acuerdo a los puestos que tú mencionaste en ese organigrama, bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Sí? Necesidades en cuanto a número y profesión u oficio, ¿sale? Es decir, a lo mejor yo necesito a 2 ingenieros en sistema, necesito a un contador, necesito a 3 vendedores, ¿sale? A un gerente, a un supervisor, ¿sale? Únicamente vas a mencionar las necesidades en cuanto a esos rubros. Después hay que hacer una descripción de los puestos señalados. No vas a hacer de todos, nada más vas a hacer de 2 puestos, ¿sale? Los que tú quieras. Digo, porque ya nos queda muy poco tiempo y pues para que hagas de los 10 puestos que a lo mejor te salen en tu organigrama va a estar difícil, ¿no? Vas a realizar la descripción de 2 puestos. Todavía no vemos ese tema, ¿sale? Análisis y descripción de puestos. Ya cuando lo veamos, pues ya ahí vas a ver más claramente de qué se trata. Después hay que determinar el proceso de reclutamiento para esos 2 puestos, ¿sí? Reclutamiento, recordemos que es desde la requisición del empleado, las fuentes de reclutamiento, los medios de reclutamiento y la información del reclutamiento. ¿Sale? Entonces hay que ver esos 4 pasos para los mismos 2 puestos que definiste aquí. Después hay que determinar el proceso de selección de personal, ¿sí? Todo lo que se va a implementar, entrevistas, pruebas, pasos, ¿no? Primero una entrevista, luego que sigue, o sea, definir todos los pasos y hacerlos o representarlos en un diagrama de flujo, ¿sale? Para ver cuál es la secuencia de esos pasos en el proceso de selección, ¿sí? Nada más igual va a ser de los mismos 2. Ajá. Ya que terminaste el proceso de selección, ahora vas a determinar el tipo de contrato que se otorgará a cada puesto y su justificación. ¿Sale? Igualmente, nada más de los 2 puestos iniciales. ¿Sí? Tipo de contrato y por qué se le está ofreciendo ese tipo de contrato. ¿Sale? Hay que justificar. La entrega nada más va a ser en el archivo digital. ¿Sale? Y a más tardar el día 3 de diciembre. ¿Sale? Pues ya prácticamente queda un mes nada más. ¿Dudas, Sareli? O sea, de lo que le entiendo, bueno, sí puedo sacar misión de una empresa, ¿no? Pero ahora sí que lo que voy a realizar son los pasos que voy a llevar para el reclutamiento, la selección de personal. Ajá. Y obviamente toda esa información pues ya la puedes inventar. Ya no pasa nada. Uh-huh. Ok, está bien. ¿Sale? De todas maneras, si al momento que lo estás haciendo se te resulta alguna duda, pues me mandas mensaje y ya lo checamos. ¿Sale? Bueno, eso en cuanto al proyecto. ¿Sale? Para que ya no tengamos ningún pendiente y que se pueda realizar en tiempo y forma. ¿Sale? Repito, es para el 3 de diciembre, prácticamente un mes. Hoy estamos a 3 de noviembre, entonces en un mes para entregar. Bien, vamos entonces ahora sí con el tema. Dame un segundito. Para hoy tenemos la hoja de solicitud y el currículum.
Ok. Vamos a ver primero la solicitud de empleo, ¿no? Nos habíamos quedado la semana pasada en que acudíamos a la empresa, ¿no? Bueno, el trabajador acude a la empresa a presentar su proceso de selección, ¿no? Vimos las etapas, ¿no? Desde que llega, las entrevistas, las pruebas, la investigación de referencias, los tipos de exámenes que se pueden realizar. Y también mencionábamos que el último paso, la última etapa del proceso de selección es la contratación, ¿sí? La contratación, pues ya es el documento, el contrato es el documento oficial que va a dar legalidad a la relación laboral que se está iniciando, ¿no? Entre trabajador y empresa. Y pues ahí vimos, ¿no? Las características que debe tener ese contrato de trabajo. Algo muy importante dentro del proceso de selección es precisamente los documentos de presentación que deben llevar los trabajadores, ¿no? Y se pueden resumir a dos. Uno, que es este que tenemos en pantalla, que es la solicitud de empleo, y el otro es el currículum, ¿sale? Son los dos documentos que el trabajador presenta precisamente para llevar a cabo ese proceso de selección y que le ayudan en mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos documentos se incluye la información relevante para, para el trabajo y que describe perfectamente a la persona, describe al trabajador. Entonces, por eso son muy importantes. Primero tenemos la solicitud de empleo. La solicitud es un documento que ya tiene muchos años que se ha estado utilizando, ¿no? Que prácticamente es un formulario, ¿no? Ya están los formatos, ya existen los formatos. Yo aquí tengo uno en formato digital, ¿verdad? Pero es editable, pero también los más comunes son en físico, ¿no? Y los podemos encontrar en cualquier papelería. Hay muchos formatos, pero lo único que cambia es tal vez el encabezado, ¿no? Lo de hasta arriba. Puede ser que lo acomoden de distinta manera, pero la información es prácticamente la misma. En esta solicitud de empleo se recaba mucha información. Mucha de ella no es tan relevante, ¿no? Sin embargo, pues como ya está el formulario, pues así se tiene que presentar. Ajá. Generalmente una solicitud de empleo se ocupa para puestos de menor rango o que requieren de una menor preparación académica e incluso menor experiencia, ¿sale? Sobre todo la preparación académica. Este documento contiene y está dividido por distintas secciones, ¿no? Dependiendo de la información que nos está solicitando. Hasta arriba, el encabezado, ¿no? Con la información sobre el puesto que se está solicitando o para el cual se está presentando. Y también ahí nos pide el sueldo que nosotros deseamos. En caso de que nos contraten, pues ya también ahí estaría apareciendo el sueldo aprobado y la fecha de contratación, ¿no? Este espacio en blanco que tenemos acá es para la fotografía, ¿sale? Después del encabezado vienen los datos personales, ¿no? Los datos de identificación, nombre, domicilio, lugar de nacimiento, edad, teléfono, estado civil, ¿sale? Todos esos datos personales de identificación. Después nos viene el apartado de los documentos que nos acreditan de manera oficial, como puede ser el CURP, el RFC, nuestro Afore, nuestro número de seguridad social, licencia, cartilla de servicio militar, pasaporte, etcétera, ¿no? Incluso si somos extranjeros, pues también los documentos que acreditan nuestra estancia legal en el país, ¿no?
carta de naturalización, documento migratorio, etcétera, etcétera. ¿Sale? Después viene un apartado con nuestro estado de salud y hábitos personales, ¿sí? Si es que padecemos alguna enfermedad, si practicamos algún deporte, si, qué tipo de vida o qué tipo de hábitos, ¿no?, personales tenemos, aquí lo vamos a colocar. Después vienen los datos familiares, ¿sí? Nuestros datos familiares en línea directa. Padres, esposa, esposo e hijos, ¿sale? Nada más en línea directa. Ajá, no se colocan primos, hermanos, tíos, nada, ¿sale? Después viene la escolaridad, ¿sí? La escolaridad, pues, este documento nos pide desde la primaria. Ajá, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, carreras técnicas, comerciales o algún posgrado, ¿sí? Esta es una de las principales diferencias con el currículum, ¿no? El currículum es mucho más concreto, ahorita que lo veamos. Entonces ahí nos pide el nombre de las instituciones donde realizamos nuestra educación, en qué periodos o de qué año a qué año cursamos cada uno de esos niveles y también hasta abajo nos pide, en caso de que estemos cursando, ¿no? O realizando estudios en la actualidad, pues ahí nos pide esa información, qué horario es el que destinamos a esa educación y en qué nivel estamos. Ajá, entonces ahí todo en cuanto a la preparación académica. Al reverso de la hoja viene primeramente los conocimientos generales, ¿vale? Otra de las diferencias con el currículum. En el currículum ponemos experiencia concreta, conocimientos y preparación en concreto. Y aquí son conocimientos generales, ¿no? En cuanto al idioma, en cuanto a algunas funciones de oficina, en cuanto a alguna maquinaria, alguna herramienta, algún software que podamos utilizar o que sepamos utilizar, ¿sale? O incluso algunos otros trabajos o funciones que podemos conocer y que podemos realizar de manera adecuada, ¿sí? No es nada en específico, sino todo lo contrario, de manera muy general, ¿sí? El siguiente apartado es la experiencia laboral, ¿sí? En los últimos 4 empleos en los que nos hemos desenvuelto, ¿sí? Y ahí nos viene que proporcionemos toda la información, ¿no? La empresa, el tiempo, turno, el puesto, dónde está ubicada, qué actividades realizaba, el sueldo que yo percibí, ¿sale? Toda la información referente a mis empleos anteriores. Esto es muy importante, es de las partes más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera en que la empresa puede corroborar efectivamente que nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? O que realmente trabajamos para esa empresa. Muchas veces puede ser que se esté utilizando información incorrecta o falsa, ¿no? Entonces, no lo podemos saber hasta que podemos investigar un poco, ¿no? Sobre ese trabajador de sus empleos anteriores. Después nos vienen referencias personales, ¿sí? Referencias personales, personas que nos conozcan y que puedan brindar información acerca de nosotros como personas, ¿sale? Características, valores, habilidades, tal vez, ¿no? Pero de manera general y de manera personal. Ajá. Y en la última parte, pues ya vienen nada más datos generales, ¿sí? Y datos económicos. En datos generales, pues cómo nos enteramos del empleo, si es que tenemos seguro de vida, si es que pertenecemos a algún sindicato, si es que tenemos disponibilidad para viajar o para cambiar de residencia. Ajá. En los datos económicos, pues cuáles son nuestros gastos, si es que tenemos otros ingresos, quiénes aportan económicamente en nuestro domicilio, quiénes no, si tenemos casa propia, si rentamos, automóvil,
deudas, etcétera. Ajá. Todos esos datos económicos, pues para saber si realmente el trabajo que la empresa puede ofrecer es conveniente o va acorde a esos gastos, ¿no? Y ya por último, pues nada más va un espacio donde el entrevistador coloca sus comentarios y del otro lado, pues tiene que ir la firma del solicitante o del trabajador que presenta ese documento. Ajá. La información que se recaba con esta solicitud de empleo es mucha, ¿no? Repito, puede ser que para algunos casos, para algunos puestos, para algunas empresas, mucha de esta información es irrelevante. Ajá. Pero bueno, todavía se utiliza muchísimo este formato de solicitud de empleo y pues las empresas hacen el uso adecuado de toda esa información para obtener datos que le permitan tomar una decisión, ¿no? Y determinar si es conveniente o no contratar a ese trabajador. ¿Sale? Este documento, como decíamos, ya tiene varios años que se utiliza. Es el primer documento que se utilizaba. Pero después surgió otro, ¿no? Que es el que hoy en día se utiliza más, ha cambiado, se ha modificado desde sus inicios, ¿no? Por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, se empezó a utilizar más el currículum, eh, pero no por completo, es decir, no ha desplazado por completo la solicitud. E incluso muchas empresas los utilizan como documentos complementarios. Ajá. Es decir, piden los dos. ¿Sí? ¿Qué es el currículum? Déjame compartir pantalla. Entonces, ahora para ver esa información. El currículum es una palabra, curriculum vitae, es una palabra que tiene un origen latín. Ajá. Eh, que, que si lo traducimos al español significa carrera de vida o hoja de vida, ¿sí? Y de acuerdo a esa traducción, ¿no? del vocablo, pues entonces podemos concluir que el currículum es un documento que precisamente va a resumir nuestra información académica y laboral eh, para presentarnos, para hacer un resumen o una breve descripción de toda esa información cuando nos postulamos para algún empleo, para algún trabajo. Ajá. Ese es precisamente el objetivo del currículum. Y bueno, también de la solicitud, ¿no? Describir la experiencia laboral, la preparación académica, los conocimientos y habilidades que tiene una persona y que lo califican para realizar determinado trabajo. Ese sería el principal objetivo. El currículum, a diferencia también de la solicitud, que lo habíamos mencionado, ha evolucionado mucho, ha cambiado muchísimo. Hoy en día los currículums son mucho más atractivos, mucho más vistosos, más simples, más atractivos. Cuando iniciaron era simplemente texto, letras y nada más, ¿no? Y una foto, pero hoy en día ya son mucho más agradables, mucho más vistosos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos particulares del currículum? Bueno, dar a conocer a la empresa o al futuro empleador los datos básicos de la persona, ¿sí? Sobre todo en el ámbito profesional y en el ámbito académico. Ajá. También nos ayuda a hacer una preselección de los candidatos, ¿no? Para las pruebas que se vayan a presentar o incluso también para las entrevistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues como ya leímos el currículum y en ese currículum viene la preparación, la experiencia, pues entonces lo podemos ir direccionando hacia las pruebas o hacia los exámenes y entrevistas que sean acorde a cada uno de ellos, ¿no? Entonces los vamos preseleccionando. Y sobre todo,
Este currículum y la solicitud también sirven de apoyo para realizar entrevistas, ¿sí? Sobre todo para la entrevista, la primera entrevista, la entrevista preliminar, porque, pues, es una, eh, debido a la información que contiene, pues es una guía, ¿no? Es una base para ir realizando entrevistas, para ir realizando preguntas y que se vaya generando ese proceso de selección de todos los candidatos. ¿Hasta ahí vamos bien, Arely? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los elementos de un currículum, ¿sí? Un currículum cabe señalar que lo podemos tener en formato escrito, en formato físico, pero también en un formato digital u online. Hay empresas, ¿no? Hay plataformas, perdón, que se dedican a eso, que se dedican, nos ayudan a crear nuestro currículum y que se queda ahí, en Internet, en su base de datos, ¿no? ¿Para qué? Para que las empresas, cuando estén interesados en contratar a alguien, entran, ingresan a esas plataformas, a esas páginas, y ahí pueden consultar nuestro currículum, ¿no? De acuerdo a lo que están buscando, pues aparece el nuestro y ahí podemos estar en contacto con esas empresas, ¿no? O de la manera tradicional, escrito, impreso y presentándolo de manera personal a la empresa, ¿no? El primer elemento es el título, ¿sí? El título. El título tiene la misma función, ¿no? Que en un libro, que en una película, que en una obra de teatro, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque con el título hay que buscar atrapar o llamar la atención del entrevistador, de la misma empresa. En el título, básicamente nos tenemos que presentar como profesionistas o como lo que somos, ¿sí? Y lo que sabemos hacer, ¿sale? Obviamente, como todo título, pues debe ser en pocas palabras, no va a ser todo un párrafo, ¿sí? Pero sí que en esas pocas palabras le digamos al reclutador quiénes somos y qué sabemos hacer. Ajá. Generalmente en el título, pues estaríamos colocando nuestro nombre y alguna de las frases como las que tenemos aquí abajo, ¿no? De ejemplo, contador titulado con 4 años de experiencia, especialista en impuestos, ¿no? O diseñadora web, Photoshop, Illustrator y Fireworks a nivel avanzado, ¿sí? Ingeniero mecánico con experiencia en industria automotriz, inglés avanzado. Ajá. Entonces, nuestro nombre y alguna frase, palabras que nos identifiquen como profesionistas. Después irían los datos personales. El currículum es un documento mucho, pero mucho más concreto, información más precisa, ¿vale? Por lo tanto, en los datos personales hay que colocar nuestro nombre, si es que no lo hemos colocado en el título. Hay que colocar nuestro teléfono, ajá, y una cuenta de correo electrónico, ¿sale? Esos son básicos, no puede faltar, ¿sale? Pero tampoco hay que agregarles muchos. Si acaso le podríamos agregar la parte de nuestras redes sociales, ¿sí? En las cuales nos puedan contactar o nos puedan mandar un mensaje y tener contacto con la empresa, pero no más, ¿sale? No es necesario que coloquemos dirección, no es necesario que coloquemos estado civil, no es necesario que coloquemos ningún otro dato. Con esos datos son más que suficientes. Se me olvidaba mencionar, ¿no? Como dijimos que la solicitud es más para puestos más generales o más básicos, el currículum es todo lo contrario.
El currículum está orientado para puestos gerenciales en adelante, tal vez de supervisor en adelante. Se puede llegar a ocupar, ¿no? También para otros puestos, pero generalmente se utiliza así. Por lo tanto, es un documento mucho más formal, más presentable, más propio, ¿no? Porque nos vamos a presentar como tal. Y en toda la información que incluyamos debe ser lo mismo. Por lo tanto, si en nuestra cuenta de correo electrónico o nuestras redes sociales, pues tenemos nombres, apodos, algunas palabras que no suenen bien, pues no es conveniente conservarlos. Hay que hacer cambios, ¿no? Hay que abrir otra cuenta o cambiar nuestros nombres de usuarios en las redes sociales para que se vea mucho más profesional. No es conveniente que en nuestra dirección de correo pongamos nuestro apodo, ¿no? O alguna palabra altisonante. Entonces, no va a dejar una buena impresión, ¿vale? Después, el tercer elemento es el objetivo. Nosotros debemos describir un objetivo en nuestro currículum. Por lo tanto, hay que definir y hay que saber exactamente cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras expectativas laborales a futuro con esa empresa? ¿Sí? ¿Qué actividades nos gustaría desarrollar? ¿Sabe? También es parte muy importante de este documento. ¿Por qué? Porque los entrevistadores se fijan mucho en ese objetivo. ¿Qué es lo que quieren lograr? Que no estén buscando nada más un empleo temporal, ¿no? En lo que pasa el tiempo, ¿no? Medio año, ¿no? Puede ser que las empresas quieran personal que dure mucho tiempo. Entonces se fijan mucho en este apartado. Después tenemos la experiencia profesional. Al igual que la solicitud, es una parte muy, muy importante, ¿sí? Debemos poner la información sobre los empleos anteriores, ¿sí? De igual manera, actividades, sueldo, tiempo, puestos que ocupamos en esos empleos anteriores. En este apartado se recomienda que no coloquemos empleos que no tengan nada que ver con nuestra profesión o que no tengan nada que ver con el puesto que ahorita voy a solicitar. Ajá. Es decir, a lo mejor si trabajé en la tiendita de la esquina o le ayudaba a mis papás en el negocio familiar, pero vaya, fue un trabajo, sí, fueron actividades, pero no ayudan o no me ayudaron en mi experiencia laboral y en mi profesión. Se recomienda no colocarlos, a menos que no tengamos otra experiencia profesional. Es decir, si han sido mis únicos empleos, bueno, pues entonces los coloco. Ajá. Si yo no he trabajado de manera formal, nada más he hecho prácticas o servicio, pues también los tengo que colocar. ¿Sale? Otra parte muy importante también en la experiencia profesional es colocar logros. ¿Sale? Los logros que yo he obtenido en mis puestos anteriores, en mis trabajos anteriores. Ah, bueno, pues si yo lancé la campaña publicitaria de la marca, ah, bueno, pues es un logro, ¿no? Eh, si yo logré aumentar la productividad de la empresa, también lo coloco. Si logré aumentar las ventas, lo coloco, ¿no? Entonces, eh, esa parte de los logros ayuda mucho porque es una manera de convencer también al entrevistador de que tenemos ese plus, ¿no? Que somos sobresalientes, que no solo hemos trabajado, sino que hemos tenido logros y que nos pone por encima de los demás candidatos. Siguiente elemento, la preparación académica. Punto muy importante y
que marca la diferencia con la solicitud. Aquí en el currículum solo vamos a colocar nuestra preparación profesional, ¿vale? En la solicitud, pues desde la primaria. Y aquí no. Aquí solamente nuestra carrera o nuestra licenciatura, ¿vale? Puede ser que coloquemos el bachillerato solo que hayamos tenido una carrera técnica, ¿sale? Pero si fue bachillerato general, no es necesario colocarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo tengo un título, pues lógicamente tuve que haber cursado la preparatoria y lógicamente tuve que haber cursado la secundaria y la primaria y el kinder, ¿sale? Entonces, no es necesario, ¿sale? Si tú me estás demostrando, si tú me estás enseñando tu título y tu cédula, pues ¿dónde estudiaste la primaria y qué promedio tuviste? No me interesa, ¿no? Por eso decíamos que es mucho más concreto. Obviamente, si tenemos algún posgrado, ¿no? Alguna especialidad, algún diplomado, alguna maestría, doctorado, pues también los tenemos que colocar, o incluso si lo estamos cursando, de igual manera. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más en cuanto a la preparación académica. Siguiente, los idiomas. Hoy en día la parte de los idiomas es muy necesaria, ¿no? No quiere decir que si no tenemos idiomas, pues no vamos a conseguir trabajo, ¿no? No, pero sí es un plus, como que es un agregado. Ajá. Entonces debemos colocar también ahí los idiomas que manejamos, el nivel que manejamos y los apartados en los que los dominamos, ¿no? Hay comprensión, hay pronunciación, hay escritura, entonces, ¿en qué nos especializamos? O si manejamos un nivel general de ambos, ¿no? Y por último, las habilidades, ¿sale? Las habilidades, conocimientos, habilidades, destrezas que podemos tener y que nos ayuden a desempeñar el empleo, ¿sale? De igual manera, aquí podemos colocar algún pasatiempo, algún hábito que nos ayude a conseguir el empleo, ¿sale? No voy a colocar hábitos que no tengan nada que ver con el empleo, ¿sale? Solamente aquellos que estén relacionados, ¿sale? Esos son los elementos que debe incluir eh, un currículum, ¿sale? ¿Cuáles son los principales errores que cometemos al hacer el currículum? Son varios, ¿sale? Pero el primero es hacerlo demasiado corto o demasiado largo. Es difícil saber qué tanto poner, ¿no? El ideal para un currículum es mínimo una página, máximo 2 páginas, ¿no? Es decir, por atrás y por delante de la misma hoja, ¿vale? 2 páginas, pero que sean en la misma hoja, no que sean en hojas separadas. ¿Por qué? Pues porque se pueden extraviar y va a quedar incompleto nuestro currículum. Menos no, menos de una página no, porque pues entonces quiere decir que no tenemos información para compartir y que seguramente no estamos preparados para ese empleo. Y más porque ya puede ser que estemos incluyendo información de relleno, ¿no? Información que no es relevante. De manera perfecta, un currículum, la experiencia laboral, la preparación académica puede caber en dos páginas como máximo, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, ese sería la extensión que debe tener un currículum. Otro error, omitir información importante, ¿sí? Se me olvidó que obtuve este logro. Chin, no lo incluí, ¿no? Antes de imprimirlo hay que leerlo. Antes de presentarlo hay que leerlo. Siempre, siempre, para que no se nos vaya ninguna información importante. Otro error, poner mal nuestros datos de contacto. Me equivoqué en un número de mi teléfono, me equivoqué en mi red social, así no se escribe. Mi correo. Es muy importante porque si no, ¿cómo nos van a contactar?
Ajá. ¿Ya no nos pudieron contactar? Pues sí, porque el teléfono lo puse mal. Entonces hay que revisarlo nuevamente. Y por último, las faltas de ortografía. También hay que revisarlo. Este documento pues está hablando de personas que tienen mínimo nivel licenciatura. No podemos tener faltas de ortografía. Hay que cuidarlo, hay que revisarlo. Los programas de procesadores de texto lo hacen de manera automática. Nada más hay que darle revisar ortografía y nos lo corrigen automático, ¿no? Entonces, antes de presentarlo, hay que revisar esa parte. Esos son de los principales errores, principales errores que cometemos al momento de presentar nuestro currículum. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, Arely? No, está bien, maestra. Ok. De manera rápida. Vamos a ver algunos ejemplos de currículum. ¿Vale? Dame un segundito. Sí. Lo abierto. Ok. De manera general podemos tener tres tipos de currículum. ¿Sale? Un currículum cronológico, que puede ser cronológico natural o cronológico inverso. ¿A qué se refiere? Pues a que organicemos toda la información de manera cronológica, ¿no? De acuerdo a cómo fueron sucediendo. De manera natural se refiere a que coloquemos de lo más antiguo o de lo que sucedió primero a lo más actual, ¿no? Lo que sucedió al último. El cronológico inverso, pues es empezando de lo más actual y nos vamos hacia atrás, hacia lo más antiguo, ¿no? Que hoy en día es el más utilizado. ¿Por qué? Sobre todo para colocar la parte de la experiencia laboral. Primero el último empleo y de ahí nos vamos hacia atrás, ¿no? Para ver qué es lo que hemos hecho. Este tipo de currículum es conveniente cuando la persona tiene mucha experiencia, es decir, que ha desarrollado varios trabajos, que ha obtenido logros y hay más información, entonces se puede organizar de esta manera y es conveniente. Pero no es conveniente para personas que se acaban de graduar y que no tienen mucha experiencia. ¿Vale? No es conveniente, ¿por qué? Porque no hay información. ¿Vale? Entonces no se podía presentar. Después tenemos antes de ver el ejemplo, el currículum funcional o temático o de competencias, ¿sale? Eh, se va a enfocar más en las habilidades, en las competencias, en los conocimientos que tiene la persona. A lo mejor puede ser que no tenga tanta experiencia laboral, pero sí tiene preparación. Entonces, por eso es que se llama así, por competencias o por funciones o por temática, ¿sí? Porque vamos a resaltar toda esa información. Este tipo de currículum está más enfocado para los recién egresados y que no tienen experiencia laboral. ¿Por qué? Porque vamos a resaltar la información de la preparación académica. ¿Sale? Y podemos tener también un currículum mixto. Sí, está. Combinado o mixto. ¿Sale? Es una combinación de los dos anteriores. ¿Sale? Se puede jugar con la presentación de la información. Alguna la hacemos cronológica, alguna otra por temas. Y no hay ningún problema. ¿Sale? También hay que señalar que podemos utilizar diversas presentaciones para nuestro currículum, ¿sí? Ya decíamos, de manera tradicional, impreso, puede ser de manera digital perdón, en formato web
en páginas que nos ayuden a elaborarlo y a resguardarlo. También podemos hacer un video currículum, es decir, hacer un video con nuestro currículum o un currículum infográfico, ¿sí? Mediante esquemas, infografías, dibujos, mapas mentales, presentar nuestro currículum. Estos dos últimos, el infográfico y el video currículum, son mucho más específicos para puestos, ¿no? Tal vez para diseñadores, para las artes visuales, para temas que vayan enfocados a eso, ¿no? La mayoría se utilizan el formato tradicional o el currículum. De hecho, pues son alternativas nada más, ¿no? Pero vaya, difícilmente alguna empresa nos va a solicitar. Repito, salvo que la empresa sea para un diseñador gráfico, ¿no? Para un fotógrafo, por ejemplo. Ah, bueno, pues ahí sí, para ver sus habilidades y cómo logra plasmarlo, ¿no? Pero para los demás puestos, que son la mayoría, el 80-90%, no, más del 90 yo creo, serían un formato tradicional, ¿sale? Y bueno, vamos a ver ahora sí algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, ajá, ¿sale? De cómo presentar la información. Antes decía que era simplemente texto, ¿no? Texto y más texto y ya. Y ahora no, ahora ya se puede dividir la hoja, que se divide en dos columnas, se utilizan colores, se utilizan todos los espacios en blanco, eh, se utilizan viñetas, se utilizan distintos tipos de letra, distintos tamaños. Ajá. Y aquí está toda la información presentada, ¿sí? Experiencia laboral, idiomas, estudios, los datos personales, la presentación, el nombre, el título, perdón. Ajá. Tenemos otro, ¿no? Al principio pone una imagen, primero divide la hoja de forma horizontal y luego acá abajo la divide de forma vertical, ¿no? Aquí tiene su objetivo, ajá, una descripción de él, artista visual, educación, habilidades, las exhibiciones o los logros, ¿no? Que ha tenido, ajá, los datos de contacto. Un currículum es mucho más concreto, más específico, ¿no? Muestra información más puntual, ajá, que una solicitud. Acá tenemos, ¿no? De otro tipo, ¿vale? Sobre mí, que sería el objetivo, la experiencia, los datos de contacto, los estudios, habilidades, reconocimientos o logros, ¿sí? Entonces, hoy en día los currículums deben ser atractivos, ya no solo tener puras letras. Y obviamente aquí les falta la foto, ¿no? También se debe colocar fotografía en el currículum, ¿sí? Ninguno de estos tiene, tal vez porque son bajados de internet, ¿no? Pero sí se les debe incluir una fotografía. Organizar la información de distintas maneras, como te decía, utilizar colores. Claro, tampoco hacer uso excesivo, ¿no? 2 o 3 colores está bien, pero si queremos utilizar 10 colores, pues no, tampoco ya no, porque pierde seriedad. Ajá. Eh, distintos tamaños de letra, distintos tipos. Claro, siempre y cuando las letras pues sean entendibles y se alcancen a ver, lo podemos hacer, ¿no? El uso de viñetas, como decíamos, ¿no? Aquí están para organizar la información. El uso de viñetas nos da la impresión o nos da a entender que es información concreta, ¿no? Información precisa. Ajá. Entonces, hay que utilizarlas. Una solicitud de empleo es un documento
donde nos solicitan información, ¿no? Ya está el formato y me dice qué información le debo colocar. Y un currículum es un documento redactivo. Yo lo tengo que redactar, ¿vale? No me dicen qué quiere que le coloque. Yo lo tengo que elaborar, yo lo tengo que diseñar, ¿no? Mi currículum es un diseño propio, es único. En Internet podemos encontrar algunas plantillas, pero vaya, si yo lo quiero a mi gusto, lo puedo hacer. Incluso puede ser que diseñe distintos currículum, ¿no? Dependiendo de la empresa y el puesto al que voy a solicitar. ¿No? Yo puedo estar elaborando varios currículum, ¿no? Es mucho más difícil, por supuesto, elaborar un currículum que el llenado de una solicitud. Vaya, tampoco quiere decir que me voy a tardar tres días, ¿no? Pero sí tengo que pensarle, tengo que recabar la información, tengo que seleccionar la información, ¿no? Para colocar únicamente aquella que sea relevante. ¿Sale? ¿Dudas, Arely? ¿Hasta aquí? Los que tenemos pendientes. No, maestro, está bien. Todo bien. Ok, perfecto. En plataforma ya te dejé la actividad, ¿sale? ¿Qué debes hacer? Tienes que elaborar tu propio currículum, ajá, siguiendo las indicaciones, siguiendo las recomendaciones y los elementos que debe incluir. Vas a hacer tu propio currículum y también vas a llenar la solicitud de empleo que te enseñé ahorita, ¿sale? En plataforma ya te dejé el formato, nada más es que la llenes, ¿sale? La puedes llenar así en ese mismo archivo y me la regresas y el currículum, ¿sale? Esas son las dos actividades que van en el mismo espacio para este tema, ¿sale? ¿Dudas? No, está bien. Y sobre el proyecto, ¿necesita avances que le vaya entregando o hasta el 3 de diciembre? No, hasta el 3 de diciembre, pero de igual manera, si tú quieres, a lo mejor que te revise tu avance, sin problema, me lo mandas y te voy haciendo algunas correcciones. Pero, Gracias. pero no es necesario, ¿eh? Vale. Ujú. ¿Alguna otra duda, Arely? No, está bien. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces si no hay dudas, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y pues que tengas excelente día. Nos vemos el siguiente miércoles. Vale, igualmente, bye. Nos vemos. Hasta luego.